En una época en la que parecía imposible engordar, los mexicanos llevaban vidas que hoy parecen casi mágicas. Caminaban kilómetros sin darse cuenta, comían sin exceso y su cuerpo parecía encontrar un equilibrio por sí solo, como si hubiera un secreto que nadie les había contado. Pero lo que realmente mantenía esa delgadez no era solo la comida, ni el ejercicio, ni la genética. Era algo mucho más profundo, un conjunto de hábitos, rutinas y un entorno que trabajaba en silencio a favor de su cuerpo. Y lo sorprendente es que ese sistema desapareció con el tiempo, dejando a las generaciones siguientes con problemas que antes no existían. Hoy vamos a descubrir ese secreto perdido, cómo funcionaba, por qué cambió y qué lecciones reales podemos aprender de una era en la que mantenerse delgado parecía natural, sin dietas, sin gimnasios ni restricciones extremas. La comida cotidiana no era un producto industrial. En los años 70, la alimentación cotidiana en México estaba basada principalmente en comida preparada en casa, con ingredientes que las personas reconocían sin necesidad de leer etiquetas. Y eso marcaba una diferencia profunda que en ese momento nadie analizaba de forma consciente. Las comidas se construían a partir de granos, verduras, legumbres, carnes sencillas y preparaciones tradicionales transmitidas dentro de la familia, no desde la industria. Los productos ultraprocesados existían, pero eran caros, menos accesibles y no formaban parte del consumo diario, lo que significaba que el cuerpo no estaba expuesto constantemente a azúcares añadidos, aceites refinados, harinas modificadas y combinaciones diseñadas para estimular el consumo excesivo. Nadie hablaba de calorías ni de comer saludable, porque no era necesario. El entorno ya limitaba naturalmente el exceso. Las comidas tenían horarios definidos, eran compartidas y cumplían una función clara de alimentar, no de entretener o compensar emociones. Con el paso del tiempo, la entrada masiva de productos industriales fue cambiando esa relación sin que pareciera un problema, porque ofrecían comodidad, rapidez y bajo costo, pero también introdujeron una densidad calórica mucho mayor, menor saciedad y un consumo más frecuente. El cuerpo humano, que había estado adaptado a alimentos simples y procesos lentos, comenzó a recibir energía en exceso sin señales claras para detenerse. Ese cambio no ocurrió de golpe ni fue percibido como peligroso, pero poco a poco alteró el equilibrio que antes se mantenía casi sin esfuerzo, hasta que las consecuencias empezaron a hacerse visibles décadas después. El cuerpo se movía sin darse cuenta. En los años 70, el movimiento formaba parte natural de la vida diaria y no estaba separado del resto de las actividades como ocurre hoy. Caminar largas distancias para ir al trabajo, a la escuela, al mercado o para resolver cualquier asunto cotidiano era normal, no una excepción, y ese movimiento constante mantenía el cuerpo activo durante todo el día sin necesidad de planificación ni motivación especial. Las personas subían escaleras, cargaban objetos, se desplazaban a pie y pasaban menos horas sentadas, lo que generaba un gasto energético distribuido a lo largo del tiempo mucho más efectivo que esfuerzos puntuales. No existía la idea de hacer ejercicio como algo separado de la vida, porque el cuerpo ya estaba en uso permanente. Con la llegada progresiva del transporte motorizado, los trabajos más sedentarios y el aumento del tiempo frente a pantallas, ese movimiento cotidiano comenzó a desaparecer sin que pareciera un problema inmediato. El cuerpo dejó de recibir estímulos constantes y pasó a largos periodos de inactividad, algo para lo que no está diseñado. Comer hasta quedar satisfecho, no hasta quedar lleno. En los años 70, la relación de los mexicanos con la comida estaba marcada por un sentido de equilibrio natural que hoy casi no existe. Las porciones servidas eran moderadas, suficientes para nutrir sin generar sensación de exceso, y no existía la cultura de comer por impulso ni de asociar la comida con entretenimiento, celebraciones permanentes o recompensas inmediatas.
lo que significaba que la mayoría de las personas desarrollaba un patrón de saciedad intuitivo y respetuoso con su propio cuerpo. No había platos gigantes, ni refiles ilimitados, ni promociones que empujaran a consumir más de lo necesario, y comer más allá de lo que el cuerpo pedía se veía como innecesario o incluso incómodo. Los alimentos eran preparados de manera casera y se servían en cantidades pensadas para nutrir, no para llenar hasta sentir pesadez, y esa disciplina natural no requería atención consciente ni seguimiento de dietas. Era simplemente parte del entorno cotidiano y de la manera en que se organizaban las comidas dentro de la familia. La gente solía detenerse cuando ya estaba satisfecha, no cuando el plato estaba vacío. Y ese hábito aparentemente simple funcionaba como un mecanismo silencioso de control de peso, evitando la acumulación de energía en exceso y generando un patrón estable a lo largo del tiempo. Además, la cultura gastronómica de la época favorecía la variedad y la combinación equilibrada de alimentos con verduras, granos, legumbres y proteínas en cantidades proporcionadas, lo que promovía saciedad sin sobrealimentación. Los desayunos, almuerzos y cenas tenían horarios definidos y momentos específicos, lo que permitía que el cuerpo anticipara la llegada de los alimentos y regulase hormonas del apetito de manera eficiente. Las comidas no eran un escape emocional ni un entretenimiento constante, y esta relación con la alimentación también implicaba menor exposición a tentaciones de consumo excesivo, dulces entre horas o snacks procesados, que hoy abundan en cada esquina y dentro de cada casa. El azúcar líquida no dominaba la rutina. Durante los años 70, el consumo de azúcar en forma líquida era limitado y no formaba parte integral de cada comida. Los refrescos no se usaban como sustituto del agua, ni se consumían varias veces al día como ocurre hoy. Eran considerados un lujo o un acompañamiento ocasional para momentos específicos. Y esta diferencia tenía un impacto directo en la regulación energética y la forma física de la población. El azúcar líquida, a diferencia de los sólidos, no genera saciedad inmediata y se metaboliza rápidamente, lo que significa que cuando se ingiere en exceso puede aportar calorías sin que el cuerpo lo registre como alimento real, favoreciendo la acumulación de energía en forma de grasa. En esa época, esa fuente calórica estaba limitada a ocasiones especiales o fines de semana, lo que permitía que la ingesta calórica diaria permaneciera relativamente equilibrada, sin necesidad de planificación consciente. Las bebidas azucaradas no formaban parte del desayuno, la comida o la cena de manera habitual, y no existía publicidad masiva ni marketing agresivo que estimulase el consumo constante. Por lo tanto, la exposición a estas calorías líquidas era mínima y su efecto sobre el peso corporal era reducido. A medida que la industria de bebidas comenzó a expandirse, las promociones, las botellas grandes y la disponibilidad constante transformaron el consumo en algo diario y normalizado, generando un aumento progresivo de calorías vacías y alterando la saciedad natural que las personas tenían. Además, el azúcar líquido afecta la liberación de insulina y la percepción de hambre, provocando que incluso después de ingerir muchas calorías, el cuerpo siga solicitando alimento, un efecto que en los años 70 era prácticamente inexistente debido al bajo consumo. Horarios más estables para comer y dormir. En los años 70, las comidas y el descanso seguían un patrón mucho más predecible que en la actualidad. Los horarios de desayuno, comida y cena eran generalmente consistentes, y las familias planificaban sus actividades en torno a estos momentos, lo que permitía que el cuerpo anticipara la llegada de los alimentos y ajustara los niveles de hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad de manera natural. El descanso nocturno también solía ser más regular, con horarios de sueño más estables que ayudaban a regular el metabolismo y a mantener un equilibrio energético adecuado, y esa combinación de alimentación y sueño generaba un patrón de funcionamiento interno
que mantenía el peso estable sin necesidad de dietas, ejercicio o vigilancia consciente. Las rutinas estructuradas permitían al organismo procesar los nutrientes de manera eficiente, evitar picos de hambre repentinos y regular la energía a lo largo del día, mientras que el cuerpo desarrollaba un ciclo natural de señales de saciedad y apetito que guiaba la cantidad de comida consumida. Con la llegada de la vida moderna, los horarios se volvieron irregulares, las comidas más improvisadas, el trabajo y las obligaciones cambiaron los ciclos de sueño y las noches se acortaron. Y como resultado, el cuerpo perdió estas referencias internas que lo ayudaban a mantener equilibrio. Esta alteración silenciosa afecta la liberación de hormonas como la leptina y la grelina, que controlan el apetito y la sensación de saciedad, haciendo que las personas coman más sin darse cuenta y acumulen energía en exceso. Lo que antes era un patrón natural y regulador se volvió inestable, y esa inestabilidad se refleja en el aumento progresivo de peso que comenzó a observarse en las generaciones posteriores, demostrando que el simple hecho de mantener horarios consistentes para comer y dormir tenía un efecto profundo en la salud y la delgadez de la población. Menos estímulos para comer todo el tiempo. En los años 70, la comida tenía un papel definido dentro de la rutina diaria. Era un momento concreto del día y no una actividad continua ni un entretenimiento constante. Y esa relación estructurada con los alimentos ayudaba a que el cuerpo desarrollara un patrón natural de saciedad y control energético sin esfuerzo consciente. No existían pantallas que recordaran comida a cada instante, publicidad masiva de snacks, promociones permanentes, ni mensajes que indujeran a comer por aburrimiento, estrés o simple tentación, lo que significaba que el organismo no estaba expuesto a estímulos constantes que alteraran su percepción de hambre. Los momentos de ingesta eran limitados y predecibles, y eso reducía la acumulación silenciosa de calorías extra a lo largo del día, ya que los pequeños excesos, aunque parezcan insignificantes, se suman con el tiempo y pueden generar cambios significativos en el peso corporal. La ausencia de estímulos externos constantes permitía que la regulación interna del apetito funcionara correctamente, haciendo que el cuerpo respondiera a señales fisiológicas reales de hambre y saciedad, y no a impulsos inducidos por publicidad o disponibilidad inmediata de comida ultraprocesada. Cuando el entorno cambió y los estímulos comenzaron a multiplicarse, la capacidad del cuerpo para autorregularse se vio comprometida, y el consumo inconsciente aumentó de manera significativa, contribuyendo al sobrepeso y a la obesidad. Un ritmo de vida con menos estrés constante. En los años 70, la vida cotidiana de los mexicanos estaba marcada por un ritmo mucho más pausado y predecible que el que conocemos hoy. El trabajo, las actividades domésticas y las responsabilidades sociales se desarrollaban de manera que generaban menos presión constante y un nivel de estrés diario más bajo. Y aunque los problemas existían, no había la sobrecarga de estímulos simultáneos que caracteriza la vida moderna, como pantallas, tráfico intenso, ruido publicitario y una presión social constante por el éxito, la productividad y la apariencia física. Hoy sabemos que el estrés crónico altera hormonas clave relacionadas con el apetito, como el cortisol, que puede aumentar la sensación de hambre, favorecer el almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal, y alterar el metabolismo de manera silenciosa, pero significativa. En esa época, aunque la vida no era perfecta y también existían dificultades económicas o personales, los niveles de estrés eran intermitentes y generalmente manejables, lo que permitía al cuerpo mantener un equilibrio hormonal más estable y responder adecuadamente a las señales naturales de hambre y saciedad, evitando la alimentación emocional o excesiva. La rutina diaria y la estructura social contribuyeron a que el organismo pudiera procesar la energía de manera eficiente y mantener un peso corporal estable, sin esfuerzo consciente. Y esta relación con el estrés, aunque invisible,
tenía un efecto profundo y duradero sobre la salud y la delgadez de la población. Cuando la vida comenzó a acelerarse, con horarios más ajustados, multitareas constantes y mayor exposición a factores de tensión crónica, la capacidad del cuerpo para mantener este equilibrio se redujo drásticamente, mostrando que el estrés no solo afecta la mente, sino que también altera el metabolismo y la forma física de manera silenciosa y acumulativa a lo largo de los años, siendo un factor determinante en los cambios corporales observados en las generaciones posteriores, un entorno que empujaba al equilibrio sin esfuerzo. Lo más importante de la delgadez de los mexicanos en los años 70 no tenía que ver con fuerza de voluntad, dietas restrictivas ni genética especial, sino con un entorno completo que favorecía el equilibrio de manera natural y automática, desde la estructura de las familias, los hábitos de vida, la forma de cocinar y consumir alimentos, hasta la manera de desplazarse, relacionarse y organizar el día a día. Todo esto formaba un sistema que hacía que mantenerse delgado fuera mucho más sencillo de lo que hoy podemos imaginar, porque el cuerpo estaba expuesto a estímulos equilibrados y consistentes sin que nadie tuviera que pensarlo. La alimentación era casera, los horarios eran regulares, el movimiento diario estaba incorporado a la vida, el estrés era moderado y los excesos estaban limitados por la disponibilidad real de alimentos y productos industrializados. Y esta combinación de factores permitía que el cuerpo encontrara su punto de balance sin esfuerzo consciente ni restricciones extremas. Cuando este entorno comenzó a transformarse, con la llegada masiva de productos ultraprocesados, la publicidad constante, los horarios irregulares, la vida sedentaria y el estrés creciente, el equilibrio se rompió poco a poco, y los cuerpos empezaron a adaptarse a un contexto completamente distinto, acumulando energía en exceso, alterando patrones de hambre y saciedad y generando cambios visibles en la forma física de las siguientes generaciones. La delgadez de aquella época, por lo tanto, no era mérito de la disciplina individual ni de hábitos aislados, sino el resultado de un sistema coherente que facilitaba naturalmente la regulación del peso, y cuando ese sistema desapareció, el cuerpo lo sufrió sin que la mayoría de las personas comprendiera de inmediato lo que estaba pasando, mostrando que la interacción entre entorno, hábitos y fisiología es mucho más determinante que la fuerza de voluntad o el control consciente sobre la alimentación.